Buenos días, estimados hermanos y amigos. Sean ustedes bienvenidos a este culto de alabanza a nuestro Dios. Empezaremos escuchando un preludio. Entonemos el himno número 210, titulado Las huestes del Rey. Las huestes del Rey, las huestes del Rey, gozosas protestan lealtad. Aquel que sufrió y por ellos murió, mas vive por siempre en la eternidad, y un día por ellos vendrá. Honor y lealtad. Nosotros la grey del gran capitán daremosle siempre jamás. La senda del mal y el vicio fatal jamás nos podrán derrotar, pues Él con su diestra nos protegerá, confiando en Jesús nuestro augusto Rey, al malo podremos vencer. Honor y lealtad, honor y lealtad. Nosotros la grey del gran capitán daremosle siempre jamás. Pureza y virtud, amor fraternal, piedad al caído mortal, al huérfano y triste socorro prestar, de Cristo Jesús por doquier hablar, servir nuestro lema será. Honor y lealtad, honor y lealtad. Nosotros la grey del gran capitán daremosle siempre jamás.
el llamamiento a la adoración la haremos mediante la lectura del Salmo número 98, versículos 1 al 9. Y la palabra de Dios dice de esta manera: Cantad a Jehová cántico nuevo, porque ha hecho maravillas. Su diestra lo ha salvado y su santo brazo. Jehová ha hecho notoria su salvación. A vista de las naciones ha descubierto su justicia. Se ha acordado de su misericordia y de su verdad para con la casa de Israel. Todos los términos de la tierra han visto la salvación de nuestro Dios. Cantad alegres a Jehová toda la tierra. Levantad la voz y aplaudid y cantad salmos. Cantad salmos a Jehová con arpa y voz de cántico. Aclamad con trompetas y sonidos de bocina delante del Rey Jehová. Brame el mar y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Los ríos batan las manos, los montes todos hagan regocijo delante de Jehová, porque vino a juzgar la tierra. Juzgará al mundo con justicia y a los pueblos con rectitud. Haremos ahora la oración de invocación. Estemos unidos en esta oración a nuestro Dios. Bendito Dios, te pedimos, Señor, que inclines tu oído y que te agrades de nuestros cantos, de nuestras oraciones, de la lectura de tu palabra, y que derrames, Señor, tu Santo Espíritu sobre tu pueblo. Recibe, Señor, este culto que con sencillez de corazón te ofrecemos. En el nombre de Cristo Jesús te lo rogamos. Amén. La advertencia la podemos leer en el libro de Éxodo, capítulo 20, versículos 1 al 17. La palabra de Dios dice así: Y habló Dios todas estas palabras, diciendo: Yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen, ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. No matarás, no cometerás adulterio, no hurtarás. No hablarás contra tu prójimo falso testimonio. No codiciarás la casa de tu prójimo. No codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Sigamos alabando el nombre de nuestro Dios. Lo haremos entonando el himno número 315, titulado
de Cristo el amor cuán precioso. Cantemos. De Cristo el amor tan precioso, profundo, más vasto que el mar. Amor que me llena de gozo y se aumenta sin fin, sin cesar. En compañía del Señor, dulce, más dulce ha de ser. De Cristo el amor que admirable, y en mi senda será luz y bien. Yo sé que se encuentra a mi lado y apenas en la eternidad podré comprender admirado su anchura y su profundidad. En compañía del Señor, dulce, más dulce ha de ser. De Cristo el amor que admirable, y en mi senda será luz y bien. Seguirle solicito luego, en luz y en tinieblas también. Si fuere probado en el fuego, cantaré con plenitud querer. En compañía del Señor, dulce, más dulce ha de ser. De Cristo el amor que admirable, y en mi senda será luz y bien. Su rostro he de ver ya sin velo, me llena de inmenso placer. Pensar que después en el cielo aún más dulce su amor ha de ser. En compañía del Señor, dulce, más dulce ha de ser. De Cristo el amor que admirable, y en mi senda será luz y bien. Ahora la promesa la encontramos en el Evangelio de Mateo, capítulo 5, versículos 1 al 12. Mateo 5, del 1 al 12, dice así. Viendo la multitud, subió al monte y sentándose, vinieron a él sus discípulos. Y abriendo su boca les enseñaba, diciendo: Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan,
y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Ahora en estos momentos congregacionales les enviamos un afectuoso saludo a todos nuestros hermanos y amigos, deseando que las bendiciones de nuestro Dios sean con ustedes, con su familia y con todos sus seres queridos. Ahora tendremos la oración congregacional. Esta oración está a cargo de nuestro pastor, el presbítero Pedro Arcos. Vamos a tener nuestra oración congregacional. Inclinemos nuestro rostro, mis queridos hermanos. Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, te damos la honra y la gloria en esta mañana. Somos muy afortunados porque antes de la fundación del mundo nos llamaste para que seamos parte de tu pueblo. Y en agradecimiento, Señor, lo que has hecho por nosotros, que nos salvaste, hemos venido a adorarte, a glorificar, a exaltar tu nombre, a orar, porque creemos que tú eres nuestro Dios, nuestro Rey. Y estamos profundamente agradecidos, Señor. Señor, y te damos gracias porque podemos ver tu fidelidad, tu misericordia en nosotros y en tu pueblo, porque a pesar de nuestras deficiencias, de nuestros pecados, tú siempre nos perdonas, Señor, y te pedimos que nos perdones nuestros pecados. Padre, oramos por la situación de nuestro país. Sabemos, Señor, que hay muchos problemas, Señor. Tenemos problemas de inseguridad, se han aumentado los contagios. Oramos por nuestro gobierno para que les des la capacidad para que puedan desempeñar su función para el bienestar de nuestro país, Señor. Oramos también por los enfermos que hay, Señor, por nuestra hermana Amaru, por nuestra hermana Irma Zamora. Sabemos que ellas han estado enfermas y la ponemos en tus manos, Señor. Oramos también por nuestra hermana Virginia Valdés. Oramos para que tú te manifiestes en su vida, que conoces sus problemas, sus necesidades, y lo depositamos en el hueco de tu mano, Señor. Oramos también por la nieta de nuestro hermano Humberto Caballero. Sabemos que su nieta está delicada de salud, y la ponemos en tus manos, que bendigas los medicamentos para que pueda hacer efecto en su cuerpo, Señor. Señor, oramos por nuestra hermana Anita de Medel. Sabemos que ella está enferma, ella tiene ya varios años enferma, pero Padre, acudimos a ti porque tenemos nuestra esperanza, nuestro consuelo en ti, Señor. Oramos para que le des tranquilidad y confianza a nuestra hermana, Señor. Oramos también por nuestra hermana Malena, que ella se encuentra ya en su casa, delicada, Señor, pero queremos pedirte, Señor, que tú restaures, que tú sanes pues su cuerpo, Señor, porque ella es tu hija, Señor. Oramos por nuestra hermana Ana Lilia, que tú la sigas fortaleciendo, que tú la sigas aumentando su fe,
y que tú la sigas fortaleciendo, Señor. Oramos por la familia Bojorges, sabemos que también por nuestro hermano ha estado pues enfermo, delicado, y lo ponemos en tus manos para que tú te manifiestes, bendito Dios. Padre, oramos por tu iglesia, oramos para que tú la sigas sustentando, bendiciendo, Señor, y para que tu iglesia pueda cumplir con su propósito a la cual tú has establecido en este lugar, Padre. Señor, oramos que tú hagas a un lado el mal, que tu presencia siempre esté en este lugar. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo te damos la honra y la gloria. Amén. Seguiremos alabando a nuestro Dios y ahora lo haremos mediante nuestros diezmos y nuestras ofrendas. Nuestros diezmos y nuestras ofrendas no las podemos depositar ahorita físicamente, pero pueden hacer una transferencia bancaria o bien lo que ustedes designen ofrendar, pueden guardarlo y cuando les sea posible llevarlo a las oficinas de la iglesia. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Segunda de Corintios 9:7. Oremos. Bendito Dios, creador del cielo y de la tierra. En esta hora tu pueblo se dispone a ofrendar un poco de lo mucho que tú nos das. Todo viene de tu mano. De tu mano recibimos todo, Señor. Y como un reconocimiento y por fe de que dependemos de ti, te ofrecemos estos diezmos y estas ofrendas. Te pedimos, oh Padre, que las bendigas, que las santifiques, que las multipliques y que, Señor, des mucha sabiduría a tus siervos para usar estos diezmos y estas ofrendas correctamente. En el nombre de Cristo Jesús te lo rogamos. Amén. Seguiremos alabando a nuestro Dios y ahora lo haremos mediante una participación especial. Estemos unidos todos en esta alabanza a nuestro Dios. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Y sabemos que a los que aman a Dios,
unidad del creyente en la obra de la salvación. Es el título del mensaje que esta mañana escucharemos de los labios de nuestro pastor, el presbítero Pedro Arcos Sánchez, basado en la carta a los Romanos, capítulo 8, versículos 28 al 30. Escuchemos con atención. Muy buenos días, mis queridos hermanos y amigos que nos escuchan y que nos ven a través de este medio. Estamos profundamente agradecidos con el Señor porque nos da el alto privilegio de escuchar su palabra. Les invito, mis queridos hermanos, que busquen en sus Biblias, en el libro de Romanos capítulo 8, los versículos 28 hasta el versículo 39. Voy a darle lectura y ustedes sigan con su vista. Dice de la siguiente manera: y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó, a los que llamó, a estos también justificó, a los que justificó, a estos también glorificó. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que le entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación, o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada? Como está escrito: por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Vamos a orar. Bendito Padre Celestial, te damos muchas gracias en esta hermosa mañana porque nos das la oportunidad, el privilegio de estudiar tu palabra. Te pedimos, Señor, que nos des el entendimiento y el conocimiento de entender tu palabra, Señor. Señor, te ruego que seas tú el que me ayuda, el que ponga las palabras en mi boca para decir lo que sea de acuerdo a tu palabra, y que tu palabra sea como un fortalecimiento, como un aliento para nuestra vida espiritual, Señor. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo te damos la honra y la gloria. Amén. El libro de Romanos capítulo 8, los versículos 1 al 27. Es un tema que sobresale en la seguridad de salvación que el cristiano tiene incluso en medio de los sufrimientos. El versículo 18 es muy claro al respecto cuando dice: pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Los romanos estaban sufriendo por causa de su fe en Cristo Jesús, que no se puede comparar con la gloria venidera.
con todas las bendiciones que disfrutarán sin interrupción en la vida eterna. Por eso, mis queridos hermanos, vale la pena sufrir por el Evangelio. En medio del sufrimiento, tenemos la salvación garantizada. Dentro de este texto, dentro de este contexto, que llegamos en Romanos capítulo 8, los versos 28 al 30, y no debemos de perder de vista que estos versículos están conectados con los versículos anteriores e introducen al mismo tiempo el fundamento firme de la seguridad de la esperanza del pueblo de Dios. Lo que vamos a estudiar en esta mañana, mis queridos hermanos, no son meras declaraciones teológicas o teorías sin ninguna aplicación a la vida cristiana, sino todo lo contrario. Es el verdadero fundamento de la seguridad de la salvación del creyente. Es el verdadero consuelo de todo el pueblo de Dios. Dice Romanos 8:28, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Mis hermanos, encontramos la frase y sabemos. La palabra sabemos indica que lo que Pablo va a decir a continuación está proyectando todo lo anterior. Él no ha cambiado de tema, sino que sigue desarrollando el tema que inició en capítulo 8, verso 1. Por eso ahora dice, y sabemos. Pablo dice, sabemos. Este verbo, por la forma plural en que se usa, Pablo señala que lo que va a decir lo sabía tanto él como los hermanos en Roma. No solo era la fe de Pablo, sino de la iglesia de Roma. Aquí es bien importante que recordemos que cuando Pablo escribió la carta a los romanos, no había ido ni una sola vez a Roma. Él no les había enseñado la doctrina. Pero él acepta que el tema del propósito eterno de Dios, el preconocimiento divino, la predestinación, el llamamiento, la justificación, etc., eran temas en los que no había ningún desacuerdo entre Pablo y los hermanos romanos. Podemos preguntarnos, mis queridos hermanos y amigos, ¿qué era lo que ellos sabían? Dice, sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. En primer lugar, todo lo que Pablo va a decir se aplica solamente a los que aman a Dios, es decir, a los verdaderos creyentes. Eso quiere decir que los cristianos no solo tienen un concepto doctrinal y teológico de Dios, no solo consideran a Dios como alguien supremo, sino que hay entre ellos una relación de amor. Podemos preguntarnos, ¿cómo es posible que los creyentes amen a Dios? ¿Se debe a su propia iniciativa? Pues el hombre muerto en sus delitos y pecados, amar a Dios por iniciativa propia? Claro que no. La razón de que el creyente ame a Dios está en Dios mismo. La razón la encontramos en la primera carta de Juan, capítulo 4, el verso 10, y eso lo confirma en el versículo 19, cuando dice, nosotros le amamos a Él
porque Él los amó primero. Esto quiere decir que el amor más grande de todo cristiano verdadero debe ser Dios mismo. Segundo, Pablo y los romanos sabían que Dios controla todas las cosas. Por eso dice todas las cosas. Sabemos que a los que aman a Dios, y luego menciona Pablo, por eso dice todas las cosas, es decir, no hay nada que queda fuera del control de Dios. Él gobierna y dirige todo lo que sucede en toda su creación, pero particularmente y en conexión con el tema del sufrimiento, Pablo quiere que los romanos cristianos recuerden que todas las cosas incluyen sus propios sufrimientos. Así es, hasta el mismo sufrimiento está controlado por Dios. Esto significa que las cosas no suceden por casualidad, sino por la mano regidora y gobernadora de Dios. Esto ayuda a los hermanos romanos y a nosotros también a recordar que sus sufrimientos por el Evangelio no eran pura casualidad, sino que detrás de ellos estaba la mano de Dios. El sufrimiento está controlado por Dios y lo usa para nuestro bien. Y este es lo tercero que Pablo y los romanos sabían. Porque dice aquí en el versículo 28, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Todas las cosas les ayudan a bien. Saber que Dios es todopoderoso y que tiene control de todo lo que sucede en el universo, en el mundo, es una doctrina muy importante. Pero si no nos detenemos allí, no nos comunica ningún consuelo ni esperanza. La fe cristiana va más allá de creer en un Dios soberano que controla todas las cosas. Cree además y fundamentalmente que Dios permite, controla y usa todas las cosas para el bien de sus hijos. Leemos, por ejemplo, en Génesis 45, versículo 4 al 8, otro ejemplo, entre muchos otros de la Escritura, es en el caso de Job. Allí vemos cómo Dios estaba actuando y controlando todo lo que le sucedió a Job. Y al final del libro vemos que Dios efectivamente usó todas estas cosas para el bien de Job. Muchas veces nos desesperamos, pero es allí donde tenemos que recordar que efectivamente que Dios tiene un propósito al enviarnos pruebas a nuestras vidas. A veces Dios nos dará prosperidad para probar dónde está nuestro corazón, como también nos quitará cosas o personas a las que amamos con todo el alma para saber dónde está nuestro corazón. Pablo aquí, para que no quede ningún malentendido, aclara que los que aman a Dios y que solo ellos entienden que todo ayuda para su bien, no se debe a que ellos se lo merezcan, sino que dice, esto es, a los que conforme a sus propósitos son llamados. Los cristianos romanos, como todos los cristianos verdaderos en la historia de la iglesia, lo eran y lo son porque ya Dios los había amado desde antes de la fundación del mundo. Su propósito eterno fue salvarnos. Y en la historia y el tiempo, Él los llamó. Es muy importante que todas las cosas de las que hablamos incluye también, y de manera especial, nuestra propia salvación. ¿Por qué Dios en su plan y propósito eterno decidió salvarme a mí y a usted? Por su infinita gracia y amor.
En el versículo 28, Pablo mencionó el propósito eterno de Dios, conforme al cual llama a los cristianos para que vengan al Evangelio. Ahora, en los versículos 29-30, trata de explicar en qué consiste ese propósito eterno. Empieza el verso 29 de esta manera: porque a los que antes conoció, también los predestinó. En primer lugar dice, porque a los que antes conoció. Pablo nos dice que Dios a los cristianos los conoció de antemano. Pero los conoció de antemano no cuando ellos ya habían nacido, sino en la eternidad misma, antes de que Dios creara ninguna cosa de la creación, cuando nada existía. Pero como Dios es Dios, Él puede conocer a sus hijos, incluso antes de que ellos lleguen a existir. Todo esto equivale a decir que cuando Dios decidió conocernos, con amor lo hizo cuando nosotros ni siquiera habíamos nacido, ni siquiera cuando habíamos empezado a existir en la creación. Nos amó, solamente existía nuestro Dios trino. La razón de habernos conocido y amados es en su mismo amor, su misma gracia, su misma naturaleza de un Padre celestial eterno y lleno de amor. Una vez que el Padre nos conoció de antemano, decidió asignarnos un fin específico, decidió salvarnos nuevamente y lo hizo cuando nos predestinó. ¿Qué es la predestinación? Un señor que se llama Samuel Pérez Millos explica lo que es la predestinación. Él dice así: el verbo usado aquí tiene el sentido de establecer un destino anticipadamente. Literalmente poner un cerco alrededor de los salvos, estableciendo unos límites para ellos de los que no pueden salir. Pero Dios nos predestinó únicamente para ser salvos, como si nuestra salvación fuese lo más importante. No, sino que ha predestinado a su pueblo para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo. Carlos Ocho, en su comentario de Romanos, dice: el fin para el cual son predestinados aquellos que Dios ha escogido es para ser conformes a la imagen de su Hijo, es decir, para que sean como su Hijo en carácter y destino. Cuando reflexionamos en esta realidad presente y futura de ser conformes a la imagen del Hijo de Dios, nos quedamos impresionados de que Dios en la eternidad nos predestinó no solamente para salvarnos, sino para ser conforme a la imagen de su Hijo Jesucristo. Pero el propósito último de Dios en nuestra salvación es la gloria de su Hijo Jesús. Por eso dice Romanos 8:29, dice: para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Es decir, para que Cristo llegue a ser el más eminente entre todos sus hermanos, el exaltado, el preeminente, la cabeza de una nueva raza de pecado y revestida de la gloria de Dios, para que Cristo sea exaltado por encima de todos y de todos. Ante Él se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y bajo de la tierra, como dice Filipenses 2:10. De este modo comprendemos que la doctrina de la predestinación
incluye más que nuestra salvación, que es, de hecho, el fundamento de la seguridad de nuestra salvación, como también del consuelo del creyente en medio de todos los sufrimientos. Es por medio de la predestinación, dice Pablo, que nosotros llegamos a ser salvos, perdonados, pero también especialmente hermanos de Cristo mismo. Para terminar, mis queridos hermanos, Pablo dice en Romanos 8:30, y a los que predestinó, a estos también llamó, a los que llamó, a estos también justificó, a los que justificó, a estos también glorificó. Hasta aquí, estos son los pasos en el orden de nuestra salvación, como Dios mismo, por puro amor, lo diseñó. Hemos visto estos tres pasos. Estos tres pasos debemos fijarnos bien. Son realizados en la eternidad misma, pero de las acciones salvadoras de Dios realizadas en la eternidad. Ahora, el apóstol Pablo se dirige a explicar lo que Dios hace para salvarnos en el tiempo de la historia de su pueblo. Después de la predestinación viene el llamamiento. Sin el llamamiento de Dios no hay salvación. Si Dios no nos llama, no podemos integrarnos como parte de su pueblo. Dios nos tiene que llamar. Cuando Dios llama al pecador, es un llamamiento eficaz. Es decir, a los que Dios llama, aceptarán y vendrán a Cristo Jesús. Nadie puede resistir a este poderoso llamamiento divino. Pero Pablo no se detiene allí. Dice ahora, y a los que llamó, a estos también justificó. Cuando Dios empieza la obra de salvación en sus elegidos, no se detiene hasta conseguir una salvación segura y perfecta para ellos. Vemos a Dios, por decirlo de alguna manera, ocupadísimo en nuestra propia salvación. Una vez que hemos sido llamados eficazmente para venir al Evangelio y aceptando ese glorioso, irresistible llamado, ahora Dios justifica a sus hijos. ¿Qué significa que Dios justifica? Significa que somos declarados legalmente rectos, inocentes, libres de culpa. Ya somos libres de culpa. Somos declarados justos, inocentes delante de Dios, pero solamente en base a la obra perfecta de Cristo, nunca aparte de Él. En Él ya no hay condenación. Por eso Pablo dice en Romanos 8:1, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Pablo dice finalmente, a los que justificó, a estos también glorificó. Así es, el último paso y definitivo es la glorificación del creyente. Dios no deja su obra de salvación a medias o a sueltas. No, Él la consuma, la termina, la perfecciona. Todo el ser del creyente finalmente será completamente libre de pecado, perfecto, hecho semejante al cuerpo glorioso de Cristo. En ese plan perfecto de la salvación diseñada por Dios mismo, que reside la seguridad y el consuelo del creyente, de que nunca perderá su salvación, de que en medio de todos los sufrimientos, nuestro Dios nos sostendrá y nos conducirá hasta la misma eternidad. Esto sí es un gran consuelo para cada uno de nosotros, hermanos. Porque el que es parte del pueblo de Dios nunca perderá su salvación. Tenemos la seguridad de nuestra salvación. Hermanos, eso es lo que nos llena de gozo. Es lo que nos da esperanza. ¿Por qué? Porque nadie nos puede quitar nuestra salvación.
estamos seguros que Cristo los ha llamado y somos parte de su pueblo y nadie nos puede quitar. Como dice la Biblia, nadie nos arrebatará de su mano porque somos su pueblo. Dios les bendiga, mis queridos hermanos y amigos. Recibiremos la bendición apostólica y finalmente seremos despedidos entonando la doxología 430. A Dios el Padre Celestial. Recibid la bendición, mis queridos hermanos, y que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios el Padre y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros, hoy y siempre. Amén. Aleluya.